A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal vigente en nuestro país. Para mí, como siempre, es un privilegio el día de hoy contar con una de las expertas laborales más reconocidas de nuestro país, la doctora Marinés de Vargas. Estimada Marinés, bienvenida a nuestro programa Tributación de hoy. Tú eres ya parte de nuestra casa y quién mejor para explicarnos en ese lenguaje tan sencillo como solo tú lo sabes hacer, todo este contexto en el ámbito laboral que nace por la aprobación y promulgación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, el ámbito laboral, esta relación patrono o empleado que busca este cuerpo normativo cuidar, proteger. Bienvenida Marinés a tu casa, Tributación de hoy. Gracias Cristina, para mí siempre es un agrado, un privilegio de poder estar aquí contigo para ver justamente estos cambios laborales y ahora con la expedición de los reglamentos, la aplicabilidad en este sentido en lo que son contratos, acuerdos, jornadas. Mira Marinés, uno de los puntos principales de esta ley orgánica de apoyo humanitario sobre esta pandemia que lamentablemente está sufriendo nuestro país y el mundo entero, una de las principales preocupaciones del Estado es proteger esta relación patrono-empleado, porque sabemos que al tener tú una plaza de trabajo se sigue generando productividad, se sigue generando consumo, que es lo que hoy necesita nuestro país en este, hablemos, proceso tan duro que ha sido el COVID-19. Quiero primero que de una manera rápida, para que la gente pueda tener una secuencia de lo que vamos a hablar el día de hoy, que son estos reglamentos que se expidieron en el ámbito laboral por esta ley orgánica, ¿cuáles fueron los puntos principales en esta ley que generan estos reglamentos que fueron ya emitidos en estos días y que tú nos vas a explicar? Primero, vamos con la ley. En el aspecto laboral, ¿qué es la parte laboral en la ley que generan estos reglamentos? Claro que sí, Cristina. Mira, primero tenemos que son los acuerdos para preservar las fuentes de empleo. En este sentido son los acuerdos de carácter económico, en donde básicamente la interpretación que se le ha dado es una disminución, un acuerdo tal vez en la disminución de la remuneración, excepto aquellos que ganan el sueldo básico. Entonces, en este sentido, lo que no estaba muy claro en la ley era el tiempo, porque eso no constaba, y ahora con los reglamentos que vamos a ver ya nos da una guía para poder hacerlo. Otro de los puntos importantes es el contrato especial emergente, que es justamente de un plazo, ¿verdad? Un plazo establecido, de un plazo definido, como lo llama la propia ley. Entonces, en este sentido nos da ya también los lineamientos para hacerlo. Vuelvo a recalcar la duración, que justamente lo vamos a topar también en lo que son los reglamentos. Y otro de los puntos importantes y que también topan los acuerdos es la disminución de la jornada. Entonces, ahí es bueno también aclarar que sigue existiendo la jornada reducida emergente por el Código de Trabajo, es decir, el 47.1 más el Acuerdo Ministerial 77, ¿sí? Y la jornada reducida por la Ley Humanitaria, que es justamente el que nos está topando ahora, el Acuerdo Ministerial 133. Qué claro lo que tú acabas de decir, porque una de las confusiones era que en el último punto que tú topaste, que la reforma de la reducción de la jornada le sustituía al otro. No es así. No Estamos hablando que las dos funcionan, el uno por el Código del Trabajo y este por la reforma de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Es correcto. Marinés, salen estos reglamentos. Vamos adecuando cada explicación
al reglamento y a la base jurídica para que podamos tener este contexto general y todas las personas que nos están mirando, pues estos temas laborales son re importantes, sobre todo hoy que tú debes estar tan consciente como en mi caso de que se está haciendo todos los esfuerzos para mantener las relaciones laborales con nuestros empleados y el sector empresarial está haciendo un esfuerzo grande porque es el sector empresarial el que en ciertos casos incluso ha sido totalmente afectado y se está tratando pues de que esta relación patrono-empleado siga perdurando y se siga manteniendo estos niveles de productividad y consumo. Vamos comenzando. Vamos con la primera, hablemos del primer reglamento y lo asocias a la ley que tú acabas de mencionar. Listo, entonces vamos primero por los acuerdos. Perfecto. Los acuerdos dice para preservar las fuentes de empleo y que son de carácter económico. Entendiéndose aquí que yo podría llegar a un acuerdo en tanto a la remuneración. Como en algún momento habíamos dicho, voy a poner un ejemplo, si tú ganas $1,000, podría llegar a un acuerdo en que yo te diga te voy a pagar, me voy a poner el ejemplo, el 50%, es decir, te voy a pagar 500. ¿Sí? Si bien es cierto, ha habido muchos todavía, o no sé si muchas, varias demandas de inconstitucionalidad de todo, sin embargo, la ley está vigente. Así y es. En este sentido sale el reglamento y yo podría llegar a ese acuerdo, ¿sí? Excepto para los trabajadores que ganan los sueldos básicos generales o sectoriales. Los acuerdos, lo que te dice la ley humanitaria, que son de aplicación, es decir, se firman de forma bilateral, es decir, la aceptación de las partes. Ok, o sea, las dos partes tienen que aceptar. Correcto, y una vez que firmen la mayoría o acepten la mayoría de los trabajadores, es de aplicación obligatoria para el resto. Ahora vámonos al reglamento. ¿Qué nos dice este reglamento, este acuerdo ministerial MDT 2020-132? Que una vez que se hayan firmado los acuerdos, si que se haya llegado al acuerdo con el trabajador, estos deben ser registrados en el Ministerio de Trabajo en el SUT. Y la parte interesante que me gustó aquí del reglamento es que me dice que en los mismos se debe estipular el plazo de duración y que el Ministerio de Trabajo en este plazo, en esta vigencia de duración, él podrá realizar los controles respectivos. Importantísimo. Sí, porque estaba amplio. Ahora eso no quita que yo pueda hacer acuerdos por un N tiempo. Sin embargo, ya me habla que el control va por parte del ministerio. ¿Sí? Estos acuerdos obviamente me dicen los reglamentos, y hay que aclarar que son de aplicación a partir de la publicación en el registro oficial. Si bien estos fueron expedidos el 15 de julio, pero tenemos que esperar y están ya por expedirse en registro oficial, y de todas formas no deberíamos preocuparnos mucho porque en lo que tiene que ver acá ya con el ministerio, nos dice que puedo yo registrarlos a partir del 31 de julio. Correcto. Sí, y para que se mantenga ese días. plazo. Perfecto, los 15 días. Exactamente, a partir del 31 de julio, y de ahí tengo 15 días más. Entonces yo puedo ya registrar los acuerdos. En este sentido, ya el ministerio está habilitando la página. Del día de ayer no había todavía los acuerdos, sin embargo, para jornadas y contrato ya está lista la aplicabilidad en lo que es la parte del sistema informático en el ministerio. Entonces, con esto estaríamos ya controlando la parte, y obviamente recalca que el ministerio en cualquier momento podrá hacer las inspecciones, las verificaciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos. Perfecto. Siguiente punto. El siguiente punto tenemos en este mismo acuerdo ministerial, que son el contrato especial emergente. Ya, el contrato especial emergente, concepto, ley y reglamento. Eso es lo que necesitamos en este momento, Marinés. El concepto de este contrato especial emergente, primero, es un contrato de plazo definido, que no es lo mismo que el contrato que teníamos anteriormente, el código de plazo fijo. Ya. La diferencia, los dos, si bien tienen, acá me dice que este contratito para casos emergentes, para lo que yo tenga que salir adelante por emergencia de la crisis, incrementar negocio, cambiar mi giro del negocio, etcétera, para contratos nuevos, ¿sí? Este tiene una duración de 1 año y puede ser renovable por el mismo periodo, es decir, 1 año más. 2 años. 2 años. Hasta ahí muy similar al antiguo contrato a plazo fijo. Correcto. El que fue eliminado con la Ley de Justicia Laboral. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El contrato plazo fijo sí tenía una cierta estabilidad laboral. Si yo no respetaba el año o el segundo año y terminaba anticipadamente, vamos a suponer que era para 1 año, y yo terminaba los 8 meses de forma unilateral como empleador, pagaba despido intempestivo.
Correcto. Eso es lo que teníamos en la anterior modalidad. Correcto. Hoy, ¿cuál es esta diferencia importantísima? Esta diferencia acá es que si yo puedo terminar anticipadamente, sea el empleador o el trabajador, pero vamos desde el punto de vista empleador, que es el que me aplicaría para un despido. En este caso, yo termino anticipadamente y no hay despido. Lo único que tengo que pagar es proporcionales de décimos y vacaciones, y de décimos también si es que he hecho una acumulación de décimos. Si no tienes la mensualización. Y adicionalmente desahucio. Nada más. Mira, la gran diferencia entre una modalidad y esta es que si yo patrono llego a hacer un despido, no pago desahucio, sí los beneficios obviamente adquiridos de los décimos de ley, como tú dices, pero es una diferencia importante, ¿no? Así es. Es una diferencia importante entre el antiguo contrato y el hoy que tenemos por este tema emergente. ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué le complementa? O lo que tú me acabas de decir es lo que ya aclaró el reglamento en este tema. Sí, acá en este sentido igual nos dice que nosotros tenemos que registrar el contrato. Me aclara igual lo que básicamente está complementando, que en estos contratos emergentes pueden ser a jornada completa o a jornada parcial. El reglamento también me dice que yo puedo pagarles por días, semanas, quincenas o meses, en lo que es la modalidad. Y debo registrar, y es interesante porque ya está habilitado en la plataforma. Entonces, igualito sabemos, todos los empleadores tienen la obligación de registrar al trabajador en el ministerio, ¿verdad? La ficha, ya hay una pestaña y está habilitado el registro para el contrato especial emergente. Entonces, o sea, ya estamos ahorita, yo diría, con todo el marco regulatorio y operativo para que esto se plasme y se haga ya una realidad y la gente, los empresarios comiencen ya generando estas nuevas, porque tú acabas de decir algo que también es importante, que esto aplica para personal nuevo. Exactamente. Es decir, para el personal que va a ser recién contratado. Es correcto, igual el registro de la misma forma aplica a partir del 31 de julio y de igual forma el reglamento le dice para quien ya tiene trabajando, porque recordemos que la ley humanitaria es del 22 de junio. Ajá. Entonces, si yo ya tengo personal trabajando, la aclara que igual puede hacer el registro sin ningún problema. Perfecto. A partir del 31 de julio. Y lo que sí aclara, mira, aquí sí hay una diferencia que sale en el reglamento, que de la fecha que tú firmas el contrato, solo tenemos 15 días para el registro. En los demás contratos, recordemos, por las obligaciones de empleadores son 30 días. En este le ha puesto solo un lapso de 15 días. Entonces, ahorita en disposición transitoria, registros obviamente a partir del 31 de julio, pero vamos a suponer si yo firmo un contrato el 1 de agosto, solo tengo 15 días para registrarlos hasta el 15 de agosto y así sucesivamente. Estamos de acuerdo. Siguiente punto. El siguiente. Vamos con la reducción de jornada. Ya, este tiene un nuevo acuerdo ministerial, tal vez por la importancia, hablemos, o para aclarar también las dudas. En el acuerdo ministerial, el MDT 2020-133, me habla de la reducción de la jornada por esta ley humanitaria. Entonces, en este sentido, nos dice que lo que decía la ley primero, ¿verdad? Que yo puedo reducir la jornada laboral hasta en un 50%. Entonces, si yo tenía una jornada de 8 horas diarias, yo podría disminuir la jornada hasta en 4 horas y dejarle con 4 horas. De igual forma, la remuneración va disminuida en función de la jornada, pero no puedo pagar menos del 55%. Y eso es lo que la gente a veces decía, yo disminuyo mi jornada al 50%, pero el pago no es del 50%. Y esa parte hay que estar súper claras porque tanto en la ley y hoy en el reglamento se vuelve a aclarar, es disminución del 50% a la jornada, pero la remuneración es del 55%. Correcto, eso quiere decir que disminuye el 45%, en definitiva. La disminución es económica, económica, es decir, que yo voy a ganar 55%. ¿Y qué pasa con hablemos la parte laboral, la parte social? ¿Cómo van en función los aportes? Ya, correcto. Entonces, y aquí es una diferencia, luego le vamos a hacer la comparabilidad con el 47.1. Entonces, en este sentido, disminuir remuneración, disminuir jornada y también el reglamento, al igual que la ley, le recalca que también se disminuyen los beneficios sociales de ley, es decir, los décimos, es decir, las utilidades. Recalca en el reglamento, por ejemplo, me habla también de las utilidades en función a la jornada trabajada.
Es decir, que todo va tú lo acabas de decir, y esa es la pregunta que te iba a hacer, y esta es la aclaración importante. Mira que tú acabas de decir algo, que hasta las utilidades, todo viene en función a lo que se está reduciendo, es decir, que esta reducción vendría a ser del 45%, porque es lo que en efecto va a ganar el trabajador, es el 55%, tiene una reducción del 45%, ¿estamos de acuerdo? Es correcto. De igual forma, el aporte a la seguridad social, y ese es también un cambio, una diferencia enorme con el 47.1, que el aporte a la seguridad social también va en función a la remuneración. Y esa es una diferencia con el 47.1 importante. ¿Quiénes pueden aplicar esta reducción del 50%, que así se lo venía manejando? ¿Y qué deben demostrar? Porque esa es una de las preguntas que nos hacen, ¿no? Nos dicen, mira, realmente mi empresa, mi negocio está totalmente afectado y soy uno de los sectores más vulnerables, soy turismo, soy sector florícola, realmente no quiero perder la plaza de trabajo con mis trabajadores. Y es lo que yo incluso en un foro empresarial les decía, es muy importante esta ley que ha sacado nuestro Estado, esta ley que ha sido aprobada, que ha sido promulgada y que ya está en vigencia, para preservar esta parte del trabajo, de la relación patrono-empresario, patrono-trabajador. Entonces, ¿quiénes van a aplicar o quiénes pueden aplicar o qué requisitos, si es que esa es la palabra o la pregunta, pueden entrar a una jornada reducida del 50%? Mira, y qué interesante, justamente en este sentido el reglamento me dice que los que pueden aplicar son los empleadores que por el producto de la crisis o la emergencia sanitaria, en lo que tiene que ver, le dice caso fortuito o fuerza mayor. Y ahí nos dice el reglamento que se aplica conforme al Código Civil, lo que dice este artículo 30, en donde son por casos, nos da ejemplo incluso de que no se pudieron evitar por casos naturales o por circunstancias que no se han podido evitar, y que con el fin de preservar, le dice, la fuente de empleo, se pueda disminuir la jornada. Entonces, si nosotros le vemos, nadie preveía esto que nos iba a pasar. Nadie, jamás. En la vida yo me habría pensado estar en esta situación de una pandemia de la naturaleza que ha llegado tal, y producto de esto han disminuido justamente las actividades, han disminuido los recursos, y con el afán de preservar, los empleadores, como tú justo nos comentabas hace un momentito, han tenido o se ven en la necesidad de disminuir pueden hasta, no es el 50%, únicamente disminuir hasta el 50%. Entonces yo te diría, son los empleadores que han tenido ahorita dificultades, están atravesando dificultades, y con el fin de solventar. Y como tú sabes, como experta laboral que eres, pero además experta auditora, y sabes que eso va a estar plasmado en sus estados financieros. Es correcto. Porque el momento que yo como empresario demuestre, porque todo es demostrable, todo tiene que ser de una manera, como yo digo, transparente y clara, como lo que nosotros como financieros, como legales que somos, pues tenemos que siempre fomentar, pues va a haber una disminución, incluso una caída de ingresos. En tu estado de resultados integrales vas a tener menos ventas, clientes que se te van, negocios que se te cierran, y eso es un esfuerzo, yo digo, fuertísimo, que se va a tener que hacer para preservar. O sea, y todo esto va a ser revisado, tiene que ser demostrable al Ministerio del Trabajo. Es correcto. Primero, ya en la plataforma, de igual forma, ya está habilitado. Sí, el Ministerio de Trabajo, podría decir de una forma ágil, ya lo ha modificado el sistema, el SUD. Entonces ya tenemos un link, una pestañita donde te dice modalidad, algo así como de ley humanitaria. Ya. Entonces nosotros nos registramos ahí, y lo interesante es que ya te va poniendo por horas. Entonces si disminuyes la jornada en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, etcétera, y el cálculo ya te coja automáticamente. Recordemos que en el ministerio tiene registrado los datos, ¿verdad? Entonces de cada trabajador. Correcto. Nosotros disminuimos las horas de la jornada y automáticamente el SUD lo calcula. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de control? 1, el registro. Sí, que obligatoriamente igual tenemos que hacerlo, le dice a partir de la fecha que es obligatoria, el 31 de julio, sin embargo ya está habilitado y ya se lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hará el ministerio? Las respectivas revisiones en este sentido. María Inés, qué interesante lo que tú acabas de decir. Estamos mirando que se han creado todas las herramientas legales, operativas, para que se pueda realizar y cumplir. Esto de los reglamentos, esta importante aclaración, porque había muchas dudas cuando sale la ley, es importante que se aclare con el reglamento cuál es su alcance,
Yo quisiera que tú me hagas, y no sé si nos falta algún otro punto, por favor, Marinés. La cosita importante acá, que también nos está aclarando el reglamento, es qué pasa. Yo ya venía aplicando la reducción del 47.1 más el acuerdo ministerial 77 y ahora quiero utilizar el acuerdo ministerial, quiero usar la ley humanitaria con la reducción. Esa es una pregunta que te íbamos a realizar. Sí, entonces lo que me dice es que yo primero tengo dos alternativas. Tengo que terminar esta reducción del 25%, que recordemos que era solo hasta el 25% de la remuneración, pero el IES iba al 100%. Así es. Entonces me dice que primero debo dejar que se cumpla el plazo que estableciste. El plazo que establecí, o terminar la reducción, es decir, debería terminar, ingresar al ministerio. Recordemos que esta también fue una obligación registrar, es decir, dar por terminada la reducción del 25%, que le vamos a llamar así, y una vez terminada o cumplido el plazo, ¿sí?, procedo recién a registrar la nueva jornada y aplicar la nueva jornada, que de hecho puede ir desde el 10, 20, ahí no le dice un mínimo de jornada reducida, pero sí le dice un máximo hasta el 50%. Y aquí es importante, y volvemos a reafirmarte nuevamente con la pregunta, y para que le quede muy claro a nuestros televidentes, a la gente que nos sigue en redes sociales, no es que la una le reemplaza a la otra, no. Puede un patrono tener las dos. Exactamente, y de hecho recordemos el acuerdo ministerial 77, y eso también es importante, no ha sido todavía derogado, o sea, y de hecho el artículo 47.1 del Código de Trabajo está plenamente vigente, es decir, si yo quiero aplico el 47.1, disminuyo el 25% de la remuneración, pero el 10 completo. Esa es la parte importante. Acuérdese que si va por la modalidad de la reducción del 25 con el acuerdo 77 y con la normativa vigente en el Código del Trabajo, usted tiene el 25, pero pague el IE 100%. Correcto. Si me voy por esta de la ley humanitaria y su reglamento, puedo disminuir la jornada hasta el 50, pero la remuneración al 55. Correcto. Y todo el resto de beneficio social sufren la disminución. Inclusive tú lo dijiste muy acertadamente, que el reglamento te aclara hasta las utilidades. Exactamente. Es decir, que el patrono tiene estas alternativas, y yo digo con un solo objetivo, que se cuide la relación laboral. ¿Hay otro punto adicional que nos quieras comentar, Marinés? Que realmente tus explicaciones son tan claras, tan pausadas, y yo creo que lo que estamos haciendo hoy es que tanto el sector empresarial como el sector laboral veamos estas alternativas, siempre procurando que el trabajo esté vigente. ¿Algún otro punto adicional, mi estimada Marinés? Otro punto importante, si bien no está puesto en reglamento, porque yo diría realmente no amerita, pero es, y he visto yo en la práctica que lo están utilizando bastante también, es la compensación de las utilidades, de las vacaciones y con la suspensión, que esa es una potestad del empleador, o sea, de forma unilateral. Yo sí puedo decidir si mis trabajadores tienen vacaciones, digo, ok, voy a hacer el cuadro, usted tiene vacaciones 30 días, usted 60 días, y yo tengo la potestad de compensar. La única aclaración acá que son con las vacaciones ya devengadas, con las vacaciones ganadas. Entonces, eso también es otra alternativa que sí de alguna forma aliviana al empleador, porque yo ya con eso dejo de tener estas provisiones, de estos valores, y estoy compensando de trabajadores que no pueden todavía laborar. Y ahí es algo que se vuelve un hecho real. El trabajador no puede ir a la compañía por los diferentes causales, y evidentemente puede estar en una jornada suspendida, y obvio tiene la obligación de recuperar, y esa recuperación lo va a hacer, como tú lo dices, con la compensación de vacaciones. Si aliviana un poco, yo digo, este tema de esta carga real, porque para el trabajador es un tema real el que no pueda asistir a la compañía, pero para el patrón también es un tema real el flujo de caja. Y esto hace que en cierta manera estas vacaciones que tú lo acabas de decir, las devengadas, son las que tienen que ser compensadas. Estamos correctamente hablando. Es correcto. Marinés, quisiera que nos mandes un mensaje tan claro para la gente que te está mirando, que te está escuchando, porque como tú sabes, eres una de las personas que yo más respeto en el ámbito laboral. Tu experiencia, tu clara explicación, pues definitivamente hace que Tributación de Hoy sea un programa que esté liderando el tema de audiencia. Por favor, mi estimada Marinés, un mensaje para toda la gente que nos está mirando. Claro que sí, gracias, Cristina. Solamente decirles tanto a los empleadores como a los trabajadores que hay que considerar que son
estas medidas de lo que es ley humanitaria, lo que es los reglamentos que dan los lineamientos claros, que los debemos aplicar de forma correcta. Y que si estos se han dado es justamente para preservar las fuentes de empleo, que mientras esté vigente tenemos que aplicarlos o tienen que ser de aplicación obligatoria. Si es que más adelante se dará algún cambio o lo que sea, bueno, será más adelante, pero mientras tanto cumplir empleador y trabajador de tal manera que por un lado se preserven fuentes de empleo y por otro lado se eviten contingencias dando cumplimiento a la ley y a los reglamentos. Marinés, muchas gracias, tu explicación es brillante. Quisiera yo pues agradecer la presencia de Marinés de Vargas, una experta en el ámbito laboral, agradecer como siempre la presencia de toda la gente que nos mira a través de este importante medio de comunicación y también a través de redes sociales, y decirle que conmigo será hasta una nueva oportunidad de Tributación de Hoy. Nos estamos viendo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.